Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 22. Querido amigo, hemos estado juntos por 12 estudios. Hemos aprendido herramientas y métodos para entender la Biblia cuando la estudiamos. Pero ¿será eso todo? ¿Será ese el final de nuestro estudio? ¿Será ese el objetivo de nuestro estudio? El saber cómo interpretar la Biblia y simplemente acumular información en nuestro cerebro. ¿Será eso todo? Santiago capítulo 1 y versículo 22 nos dice, no, eso no es todo. Porque nos recomienda, nos sugiere, nos alienta a que seamos no solamente oidores, no solamente acumulemos información, sino que sobre todo seamos hacedores. Ahí está la palabra clave, hacedores, que pongamos en práctica lo que estudiamos, que cambiemos nuestras formas o que permitamos que la Biblia cambie nuestras formas de tal manera que lleguemos a ser mejores hermanos, mejores hijos, mejores novios, mejores esposos, mejores padres. La Biblia quiere transformar nuestra vida y por eso necesitamos aplicar lo que aprendemos, lo que encontramos, lo que descubrimos. En realidad el objetivo de cualquier estudio de la Biblia es más que adquirir conocimiento mental. Si se hace correctamente, conducirá a la obediencia del corazón. Es una obediencia que es más profunda y más significativa que la simple conformidad externa. Conducirá a una alegre fidelidad a la voluntad de Dios. Las verdades de las Escrituras no son solo para ser creídas, sino especialmente para ser vividas. Nuevamente bienvenido, y esta sí es nuestra última lección de esta serie, cómo interpretar la Biblia. He tenido el privilegio de estar con ustedes por 13 ocasiones. Gracias por ese privilegio que ustedes me han dado y gracias por ese privilegio a nuestro Señor que nos permitió estudiar juntos por 13 lecciones, incluida esta. La que vamos a estudiar hoy se titula Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y como ya decíamos, no solamente se trata de acumular información, pero ¿qué hacemos con esa información? Es aún más importante y vital para nuestras vidas. Queremos estudiar hoy entonces qué hacemos con esta información, cómo la ponemos en práctica. Así que esta será la última de la serie, pero un poco más práctica en lo que hacemos en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos acompañaste durante 13 ocasiones. Gracias, Señor, porque sabemos que esto no solamente nos servirá para hoy, pero nos servirá para todo, sino que también nos servirá para el resto de nuestra vida, toda nuestra vida, Señor. Quiero pedirte tu bendición sobre un estudio más. Quiero pedirte tu bendición sobre todos los estudios que hemos hecho juntos. Que las personas que no han visto toda la serie puedan volver a esas lecciones pasadas y puedan estudiar más y aprender más de ti. Pero, Señor, esta es la lección. La de hoy, es la lección que nosotros no podemos evitar, no podemos olvidar. Y es que tú quieres no solamente que sepamos, tú quieres que no solamente acumulemos información, sino que experimentemos transformación. Y por eso oramos hoy, Señor, bendícenos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo el cual vamos a estudiar después de Santiago que estudiamos hace un rato es Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Esta es la clave de cómo nosotros llegamos a aplicar esa información en nuestras vidas, cómo la utilizamos, cómo llegamos a ser transformados por la palabra de Dios. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mientras más oscuro el mundo es, más tiene que brillar aquel que estudia la Biblia. La Biblia tiene que cambiarnos.
Lo que sabemos de la Biblia, lo que conocemos de Dios, la información que acumulamos en nuestras mentes, la formación bíblica que acumulamos en nuestras mentes, necesita tener una reacción en nuestro corazón y cambiarnos de tal manera que aunque estemos en medio de una generación maligna y perversa, aunque estemos en medio de la oscuridad, la luz que Dios pone en nuestros corazones ilumine el mundo, el lugar donde estamos. Filipenses capítulo 2:15 está precedido por Filipenses 2:12. En Filipenses 2:12 encontramos la invitación a ocuparnos de nuestra salvación. Es así como Pablo lo dice en Filipenses, a ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Según Pablo, esto es el Filipenses capítulo 2, el estudio de la palabra de Dios debe producir cambios. Y voy a repetir esa palabra, debe producir cambios. Si estudio la Biblia, si utilizo todo, hago consideración del contexto histórico, el contexto literario, utilizo el método adecuado para interpretar evangelios o profecía y todo esto, y soy un experto trabajando con el texto bíblico, y yo sigo siendo la misma persona que fui hace 10 años, 5 años, 2 años. Entonces algo me está faltando. Y aquí esta lección es para eso. ¿Qué es lo que yo debo hacer para que lo que yo entiendo, lo que yo aprendo, lo que yo descubro de la Biblia cause una reacción en mi vida y termine siendo transformado por la palabra de Dios? Entonces Pablo dice que esto debe producir cambios significativos en nuestra vida. No estamos diciendo que uno tiene que cambiar de un día para otro. Estamos diciendo que necesitamos dejar que Dios nos cambie en el transcurso del tiempo que Él crea conveniente. Y esto lo encontramos en los versículos 14 y 16 de Filipenses capítulo 2. Para que estos cambios, querido amigo, para que estos cambios se realicen, debemos dejar obrar al Espíritu Santo. Y nuevamente vamos a traer el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo que inspiró este libro. ¿Se acuerdan ustedes? Ya estudiamos eso. El mismo que inspiró este libro. Dijimos que Dios respiró en el libro su vida, dio el Espíritu al libro. Cada vez que lo abrimos, cada vez que abrimos la Biblia, lo que hacemos es permitimos que ese Espíritu Santo que movió a los escritores nos mueva también a nosotros. Por eso necesitamos dejar que Él obre en nosotros. El Espíritu Santo. Porque Dios, el versículo 13 de Filipenses capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce, dice Pablo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y claro, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar de hacer, no porque decimos que somos salvos por lo que hacemos, sino pues a través de lo que hacemos, permitimos que el Dios que nos salva llegue y reine en nuestras vidas. De ahí la importancia de reconocer que hay un Dios vivo en la Biblia, que hay un Dios que quiere comunicarse con nosotros, que al permitirle a nosotros que entre en nuestra vida, lo que Él hace es producir las ganas de ser una persona diferente, es producir las ganas, la voluntad de hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? La palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces fue dado por el Hijo. Cuando Él vino, Él dijo, tengo que irme y si me voy será para su beneficio, para el beneficio de ustedes, porque enviaré otro consolador. El consolador es otro nombre para el Espíritu Santo. Y Él dice en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Quiere aprender más acerca de la Biblia, tiene que pedir al Espíritu Santo. También en Juan 15, 26 dice que el Espíritu Santo nos conduce a Jesús, que es el objetivo final del Evangelio, es que nos acerquemos a Cristo, a nuestro Salvador. Juan 16, 13 dice, nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Romanos capítulo 5 y versículo 5 nos da la esperanza y confianza. El Espíritu Santo nos da esperanza y confianza. Romanos 14 y versículo 17 nos dice que el Espíritu Santo nos trae al gozo. Quiere experimentar gozo, quiere experimentar felicidad. Permita que el Espíritu Santo llegue a su vida. Además, Gálatas capítulo 5 y versículo 22 nos dice que el Espíritu Santo nos llena de amor. Nos llena de amor. La única forma de que yo pueda amar a mi prójimo, servir a mi prójimo,
La única forma de que yo pueda ser una persona llena de amor, como Dios me llama a ser, es cuando permito que el Espíritu Santo llegue y transforme mi corazón. Y finalmente, el Espíritu Santo también es dado para que nos lleve a la obediencia. Llegamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no por mis buenas decisiones, sino porque el Espíritu Santo me llama, produce a que yo quiera obedecer, produce a que yo quiera hacer la voluntad de Dios. Y eso está en Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Entonces tenemos que dejar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Una vez que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, Él hará que la información que hemos encontrado a través de la metodología que hemos estudiado durante estas 3 lecciones, Él es el que encontrará la forma de que nosotros apliquemos lo que estudiamos de la Biblia en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Recuerden, la Biblia no solamente quiere ser una información en nuestra mente, quiere producir transformación en nuestra vida. Para este versículo, ¿cómo aplica el Espíritu Santo la Biblia en nuestra vida? Vamos a Lucas capítulo 10 y versículo 26. Lucas capítulo 10 y versículo 26. Este es Jesucristo, un abogado, doctor de la ley, se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿quién es? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Y Jesucristo simplemente le pregunta a este doctor de la ley que sabía todo lo que la Biblia dice. Él tenía el conocimiento, él tenía la información, pero le faltaba una cosa. Jesucristo le responde en el versículo 26 del capítulo 10 de Lucas: ¿qué está escrito en la ley? Y recuerden que la palabra ley hace referencia del Antiguo Testamento, hace referencia del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya todo esto hemos estudiado, usted conoce esto. Y si no, necesita regresar a las lecciones anteriores que ya están grabadas y están disponibles para ustedes en YouTube. ¿Qué está escrito en la ley? Jesucristo le pregunta a este doctor de la ley que debe saber la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo la lees?, le pregunta Jesucristo al doctor. ¿Cómo la lees? Entonces, miren, Jesucristo le responde a este abogado, a este doctor, le responde diciéndole que hay que amar a Dios y hay que amar a su prójimo. La pregunta del abogado luego es: ¿y quién es mi prójimo? Y como respuesta a esa pregunta, Jesús le da la parábola que es muy conocida del buen samaritano. Pero el punto aquí es, nosotros necesitamos seguir un ejemplo. Y gracias a Dios tenemos un ejemplo a seguir cuando se trata de aplicar la Biblia en nuestro diario vivir. Debemos seguir el ejemplo de aquel que dijo: aprended de mí. Eso se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús, amigos, estamos hablando de Jesús. La Biblia es acerca del Salvador. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Es Él a quien tenemos que llegar, a quien nosotros necesitamos, a quien tenemos que rendirnos. Jesús estudió y interiorizó las Escrituras de tal modo que era capaz de recurrir a ellas y aplicarlas correctamente en los distintos sucesos de su vida. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo la utilizó? Cada vez que usted dude algo, alguna doctrina, algún descubrimiento de la Biblia, vaya a la vida de Cristo, compare con lo que Él hizo con esa doctrina y se va a dar cuenta de que es la mejor y más segura forma de estudiar la Biblia y aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo la aplicó Jesús? ¿Cómo la utilizó Él? Jesús usó las Escrituras cuando fue tentado. Jesús utilizó las Escrituras como justificación para expulsar a los mercaderes del templo. Ustedes conocen de esto. Jesús utilizó la Biblia como respuesta a preguntas difíciles. Cuando alguien venía con una pregunta, como en Lucas 10:26, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees la ley? ¿Cómo la entiendes a la ley? Él llevó al Antiguo Testamento, que eran las Escrituras, para ellos en este momento. De igual modo, querido amigo, así como lo hizo Jesús, así como Jesucristo utilizó la palabra de Dios, así como Jesucristo aplicó la palabra de Dios a su vida, de igual manera debemos aplicar la Biblia al tomar decisiones, a la hora de actuar, al interpretar los acontecimientos, al compartir a Cristo con otros. Necesitamos aplicar la Biblia en cada momento de nuestras vidas. Para esto, tenemos que aceptar toda la Escritura, como lo hizo Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él honró, exaltó y utilizó muchas veces el Antiguo Testamento, porque esas eran las Escrituras. Hoy en día nosotros utilizamos el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, ambos testamentos. En Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39 encontramos lo siguiente. Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho, este es Jesucristo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la obra. ¿Escucharon? El oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho es una frase que Jesucristo utilizó mucho. Al decir oísteis que fue dicho, él estaba haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento. Pero noten esto, él no estaba cambiando el Nuevo Testamento, nunca lo cambió. El problema no era con lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. El problema era con la interpretación de los líderes judíos al Antiguo Testamento. Algunos piensan que Jesús rechazó partes del Antiguo Testamento, sustituyéndolas por nuevos mandamientos. Como él dijo, pero yo os digo, piensan que hubo un nuevo reemplazo. Jesucristo nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que dio el Antiguo Testamento a través del Espíritu Santo. Lejos de rechazarlas, lo que Jesús hizo fue darles un significado más amplio y correcto a esas partes. Es más, en algunas ocasiones incluso Él lo puso hasta más difícil, si ustedes quieren utilizar esa palabra. El Nuevo Testamento en realidad es una clarificación, como ya hemos dicho, una expansión de lo que el Antiguo Testamento dice. Cuando Jesús decía, oíste eso que fue dicho, Él estaba trayendo a la mente de estas personas que conocían el Antiguo Testamento, las Escrituras, para que de ese momento Él diga, ustedes entienden de esta manera, pero no han aplicado la metodología correcta, permítanme explicarles. Jesucristo mismo aclaró que no había venido, Él no vino a cambiar nada de eso, Él vino a cambiar a las personas, no a lo que estaba escrito. Él mismo aclaró que no había venido a anular la ley y los profetas. Eso se encuentra en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Nunca, amigo, nunca. No escuche a las personas que dicen Jesucristo cambió eso. No. Jesucristo nunca fue su intención aceptar unas partes de la Biblia y rechazar otras. Nunca hizo eso Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Él. De igual modo, nadie está autorizado. De la misma manera que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo aquel que dio la palabra de Dios, siendo aquel que era la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no la cambió, ¿quién tiene autoridad sobre Él? ¿Quién tiene más autoridad que Jesús? Entonces, así mismo como Jesús no la cambió, nadie está autorizado para decidir qué es inspirado o útil en la Biblia y qué no lo es. Y por eso el versículo que hemos utilizado muchas veces durante estas lecciones, en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 16. Toda la Escritura, no solamente parte de la Escritura, toda la Escritura, todos los 66 libros, desde Génesis al Apocalipsis, son inspirados por Dios. Y recuerden la palabra inspirar, soplar vida. Inspirados por Dios y son útiles, todos y cada uno de ellos. No solamente partes, no podemos escoger una y rechazar la otra. Para esto necesitamos dedicar tiempo. Amigo, no podemos entender lo que la Biblia dice, no podemos estudiar la Biblia, no podemos conocer la voluntad de Dios a través de la palabra si no dedicamos más tiempo al estudio de la palabra. Miren lo que dice Salmo, el capítulo 46, versículo 10. Salmo número 46, versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo podemos conocer mejor a una persona? ¿Cómo la conocemos mejor? Pasando tiempo con la persona, dedicándole tiempo a esta persona. La misma pregunta, ¿cómo podemos conocer mejor a Jesús? Dedicándole tiempo, pasando tiempo con Él. ¿Cómo hacemos eso? Debemos apartar tiempo en nuestro diario vivir. Queremos ser personas transformadas, queremos servir a Dios, queremos conocer a Dios, necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Cómo lo hacemos? Debemos apartar tiempo especial para buscar a Jesús a través del estudio de la Biblia. Y ahora ya sabe cómo estudiarla. Y sobre todo, la oración. ¿Por qué? Porque en la oración básicamente nosotros le hablamos a Dios. En el estudio de la Biblia, Dios nos habla. ¿Entendió eso? Esto es comunicación. Comunicación no es solamente cuando una persona habla. Comunicación es cuando ambas personas hablan. La oración, yo hablo a Dios. El estudio de la Biblia, Dios me habla a mí. Pero cuando estudia la Biblia, esto no es una lectura rápida y despreocupada de la Biblia, lo que nos ayudará a descubrir las verdades que contiene. Si quiere descubrir las bellezas de la Biblia y saber la voluntad de Dios, necesita dedicarle tiempo. Tenemos que leerla pausadamente, tratando de digerir lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, las palabras, la forma en la que está escrita, el contexto en el que está escrito. Debemos meditar en lo que estamos leyendo, dejar que el Espíritu nos hable e ilumine.
Nuestros planes deben incluir un momento diario para el estudio y la oración. Diario. No podemos salir a la calle sin haber dedicado tiempo al Señor. Y si hacemos eso, cada vez que salgamos a la calle, cada evento, crisis, cada momento triste o alegre que llega a nuestra vida, será influenciado, será influido por lo que estudiamos en la mañana, el momento que tuvimos en la mañana con Dios. De esta forma, nuestros pensamientos estarán conectados con la fuente de vida y reflejaremos a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo dedicando tiempo? Ok, leo la Biblia y de ahí, ¿y qué tal si salgo y no me acuerdo de lo que leí? Ahí es donde viene la importancia de memorizar la palabra de Dios. De eso quería hablarles por un ratito. En Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, encontramos una verdad muy interesante. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. El salmista dice que la forma de evitar pecar, y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? No queremos ofender a Dios con nuestras acciones. ¿Cómo hacemos eso? Evitamos pecar. ¿Cómo evitamos pecar? De acuerdo al salmista es: en mi corazón, guardando en nuestros corazones los dichos de Dios. Y aquí viene el memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo la memorizamos? Antes de que veamos los beneficios de memorizar textos bíblicos, déjenme mostrar una herramienta que quería indicarles hoy. Estas son tarjetas. Son fáciles de hacer. Corta papel, que sea un poquito grueso, ¿verdad? O puede ser cualquier papel normal. Lo importante es que, aquí tengo un paquete de estas, pero déjenme mostrarles nada más una. Lo importante es que en un lado, ¿verdad?, escriban el nombre del versículo que están leyendo. Por ejemplo, Salmo 119, 11. Y al otro lado, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esto. Y al otro lado escriben: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando yo veo en un lado Salmo 119, 11, yo digo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La próxima vez y así lo repaso, ¿verdad? Lo repaso hasta que me lo memorice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Luego, yo viro al otro lado y me doy cuenta cuál es. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. La próxima vez que repase ese versículo, en lugar de ir al versículo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en lugar de eso, yo veo que dice Salmo 119, 11. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, las tarjetas como esta nos ayudan a memorizar versículos que son, ya vamos a ver los beneficios de para qué nos sirve memorizar, pero esta es una herramienta que puedo utilizar para memorizar versículos de la Biblia. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué es esto importante? ¿Cuáles son las ventajas de memorizar textos bíblicos? Podemos aplicar estos textos bíblicos en diversas circunstancias de nuestra vida. Vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una compra, vamos a visitar a un amigo, lo que sea. Van a ver esos versículos, van a estar en nuestra mente tan frescos que el momento que los necesitamos saldrán sin necesidad de abrir la Biblia. Estos versículos memorizados nos ayudan a tomar decisiones. Estos versículos memorizados nos influyen en lo que pensamos y hacemos. Influirán en lo que pensamos y hacemos. También elevarán nuestros pensamientos a Dios porque los tenemos en nuestra mente y estaremos pensando con Él. Cuando José en el Antiguo Testamento fue tentado a acostarse con la mujer de Potifar, una mujer hermosa, él lo primero que hizo fue pensar en Dios. Yo no quiero ofender a mi Dios, y huyó, corrió. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión con Dios. Él sabía lo que Dios había dicho. Entonces, además esta memorización de textos bíblicos nos protegen contra engaños y falsas interpretaciones. Cuando alguien viene a nosotros y dice: no, pero la Biblia dice todo de acá. Usted tiene versículos en la Biblia y dice: no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo de acá, porque lo tiene en su mente, fresco. Además, podemos citarlos cuando lo necesitamos, en cualquier momento, aun cuando no tengamos una Biblia en mano. Y esa es la clave. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal si alguien decide sacar una ley que ya no es permitido estudiar la Biblia? ¿Qué pasaría si eso sucede? ¿Qué pasaría si eso llega a existir? Hasta ahora tal vez unos decían: pero yo he estado sin la Biblia, tranquilo. Pero ¿y qué tal si empieza a estudiar la Biblia? Se enamora de la Biblia, se enamora de Dios y llega un momento en que cuando ya le gustó la Biblia, la conoce la Biblia, ha memorizado textos, se la quitan y ya no la puede coger más. No hay problema, porque está aquí y está aquí. La Biblia, los textos bíblicos que tenemos en nuestra mente, nos defienden de la tentación. Entre las formas de memorizar la Biblia, que ya les mostré, una de ellas, las tarjetas, sus enseñanzas y sus historias, la música
es sin duda una de las más eficaces. ¿Qué tal si empezamos a buscar lugares en internet donde podamos ver canciones que hablen de la Biblia, no solamente de lo que yo siento? Tengan cuidado con las canciones que hablan solamente de lo que yo siento. Yo les recomendaría siempre buscar música que hable de lo que Dios dice, de su palabra, que repita, que ponga un salmo en música. Esas son canciones que nos edifican, canciones que nos ayudan. Porque al cantar himnos y canciones espirituales, las verdades de la Biblia quedan fijadas en nuestra mente. Cuando escuchamos una música que nos gusta y la repetimos, nos grabamos. Pero ¿qué tal si hacemos una mejor decisión y en lugar de escuchar lo que normalmente venimos escuchando, los géneros de música que escuchamos, también, no les estoy diciendo dejen eso, Dios hará esa obra, no es mi responsabilidad, lo que les estoy recomendando es añadir música que nos acerque a Dios también. Entre todo eso, en toda la lista de canciones que tienen para tocar durante el día, añadan también algo de Dios, que les ayude a crecer en la palabra de Dios. Además, estas canciones espirituales, esta música espirituales, himnos, son una fuente de ánimo y esperanza. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 19, que debemos alabar a Dios a través de la música, que debemos animarnos unos a los otros a través de los himnos. Entonces nos ayuda esto a crecer espiritualmente. Necesitamos, escuchen, esto es práctico, la lección de hoy es práctica. Necesitamos alimentar todas las avenidas de nuestra mente en una mejor manera. Déjenme elaborar un poquito más de eso. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras creencias está directamente influenciado por lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que comemos. Todo esto hace que nosotros seamos o pensemos de una manera o la otra. De ahí viene la importancia de que lo que veamos enriquezca nuestro cerebro, que lo que olamos enriquezca nuestro conocimiento, lo que comemos enriquezca nuestra manera de pensar y procesar, lo que escuchemos enriquezca nuestro cerebro. ¿Saben qué? Lo que toquemos. ¿Saben qué? Satanás sabe de esto. El enemigo de Dios sabe de esto. Y por eso es que, si no se ha dado cuenta, hoy en día más y más gente escucha más y más música. Va a haber más jóvenes con audífonos todo el tiempo. Están jugando, están con audífonos. Están cocinando, están con audífonos. Están comiendo, están con audífonos. ¿Por qué? Porque mientras ellos están haciendo otra actividad, su cerebro está siendo alimentado. Lamentablemente, la forma como nuestros jóvenes están alimentando sus cerebros no es de la forma que Dios nos pidió que alimentemos. Porque si nosotros ponemos cosas que nos alejan de Dios en nuestras mentes, necesariamente y seguramente nos vamos a separar de Dios. ¿Por qué creen que estamos viviendo en el mundo que vivimos? ¿Por qué creen que el mundo cada vez peor? Simplemente porque nosotros, los seres humanos, decidimos alimentar nuestro cerebro de la manera incorrecta y entonces ahora estamos cosechando el resultado de eso. Entonces la recomendación es la música, por ejemplo. Escojamos una música que alimente nuestro cerebro de una mejor manera. No solamente una música que nos ayude a mover el cuerpo y a estar contentos todo el tiempo, pero que nos ayude. El gozo verdadero no viene de un ritmo. El gozo verdadero no viene de una música que se baila en una discoteca o no. El gozo verdadero viene de conocer a Jesús, nuestro Salvador. Y la única forma de conocerlo a Él es a través de su palabra. Entonces busquemos también música. Busquemos músicas, dejemos que el Espíritu Santo comience a trabajar. Busquemos música que alimente nuestro espíritu. La música que alimenta nuestro espíritu alimenta nuestro cerebro también. Así mismo con la comida, así mismo con lo que vemos, así mismo las películas, por ejemplo. Escojámoslas mejor, ¿verdad? Escojámoslas mejor de tal manera que nosotros podamos ser alimentados de una mejor manera, de la manera correcta. Y eso nos ayudará a memorizar y acordarnos lo que la palabra de Dios dice. Hoy estudiamos entonces empezando con qué hacer con la información que recibimos de la Biblia y empezamos con Santiago, el capítulo 1. Y en Santiago capítulo 1 y el versículo 22, Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hasta hoy, querido amigo, probablemente la mayoría de nosotros aquí, en el otro lado de este video, hemos escuchado contexto hebreo, griego, diccionarios, concordancias,
contexto histórico, profecías, evangelios. Todo eso nos pareció bonito y todo lo demás, y qué bueno, y hemos escuchado sus comentarios. Muchas gracias por su amabilidad y por compartir estos videos. Gracias por eso. Pero querido amigo, si solamente ve el video y dice gracias y nada más, esto ha sido en vano. En realidad, lo que tiene que suceder aquí es que usted diga, yo tengo que aprender más. Yo tengo que dedicarle más el tiempo al estudio de la palabra. Tengo que dedicarle más tiempo a mi Dios. ¿Cómo se hace eso? Primera cosa en la mañana. Si usted tiene que salir a las 7 de la mañana para ir al trabajo, dele 10 minutos antes y dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios donde quiera. Dios le hablará. Permita que Dios sea el primer paso que dé en su día. Permita que Dios sea la primera actividad que usted haga en su día, de tal manera que todas las actividades que vengan durante el día van a ser influidas por lo que usted ha hecho en la mañana con Dios. Debería haber un interés vivo y creciente en llenar la mente de la verdad bíblica. Ya sabe cómo hacerlo ahora. El precioso conocimiento así adquirido erigirá una barrera en derredor del alma de cada persona, de manera que aunque esté acosada con la tentación, por la tentación tendrá una firme confianza en Jesús por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud. Amigo, quiero agradecerte por estos 13 ocasiones que tuvimos juntos. Quiero agradecerte porque me diste la oportunidad de presentarte la Biblia de una manera sencilla, lo más sencillo que pudimos, para que de tal manera tú te sientas atraído a lo que la Biblia dice. Pero amigo, si tú simplemente terminas este video y no tomas las decisiones que tienes que tomar, como dije hace un momento, sería un desperdicio de nuestro tiempo. ¿Por qué no mejor? Dices, ok, cada mañana a las 7 de la mañana, voy a hacer esto, o cada tarde a las 3 de la tarde, o cada noche a las 9 de la noche, lo último que voy a hacer antes de acostarme será abrir la palabra de Dios, orar y permitirle a que Dios me muestre lo que dice la Biblia. Te prometo, amigo, te lo aseguro, porque yo mismo lo experimento cada día. Te aseguro que el momento en que abras la palabra de Dios, el momento en que permitas que el Dios de este libro te hable, tú querrás más, querrás conocer más, querrás recibir más y serás más bendecido. Esa es la promesa de Dios. En realidad no es mi promesa. Dios promete que mientras más lo busques a Él, Él más te dará. ¿A quién no le gusta recibir cosas? Pero lo más importante que recibirás de parte de nuestro Dios, lo más importante será su Hijo, quien te da su salvación gratuitamente. No porque lo que hagas. Él todo lo que quiere es que abras tu corazón, que es hacer algo. Abre tu corazón, Él quiere morar allí, pero la única forma de que suceda el acto de abrir tu corazón es que tú dediques tiempo a través de la Biblia, a través de la oración. Gracias, amigo, por este tiempo. Antes de orar, quisiera invitarte a que compartas esos videos con tus amigos, dejes comentarios en la parte de abajo, en YouTube, en Facebook, donde quiera que encuentres este video, en WhatsApp. Compártelo con todo el mundo. Deja que la gente sepa de este Dios maravilloso que está buscando a sus hijos. Gracias porque te dejaste encontrar y ahora recuerda que tú eres un hijo de Dios. Él te ha salvado y te salvó con un objetivo principal y es formarte y prepararte para aquella eternidad que pronto llega y llegará a tu vida. Gracias, amigo. Que Dios te bendiga. Y recuerda, vamos a seguir con otros temas. Este es el último de este tema, cómo interpretar la Biblia. Seguiremos con otros temas y te invitamos a que continúes compartiéndolo con nosotros. Bendiciones y oremos, por favor. Señor nuestro, gracias por estos 13 videos, Señor. Pudimos haber compartido, haber hecho otras cosas, Señor, y te agradezco por aquella persona que está viendo en este momento este video, que decidió decir, yo voy a dedicar tiempo, yo voy a darle una oportunidad a lo que se dice que sucederá cuando abro la Biblia. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cumplas tu palabra de bendecir, que cumplas tu palabra de mostrarte, que cumplas tu palabra de acercarte a esa persona que está tomando esas decisiones en este momento. Muéstrate cada día, muéstrate en cada decisión, muéstrate en cada crisis, muéstrate en cada momento alegre, de tal manera
que esta persona sea convertida totalmente en la imagen de tu Hijo Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas a esta persona y que le permitas seguir caminando contigo. Que un día nos encontremos todos en la eternidad y nos recordemos que un día tú nos salvaste. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Bendiciones.